Buenos días, vamos con otra clase más de este curso de física online. Hoy vamos a seguir con el apartado 6, movimiento circular uniforme. Si recordáis, el otro día lo único que vimos fue la definición de radián. El radián es un ángulo central, un ángulo que está escrito en una circunferencia, que abarca un arco que tiene la misma longitud que el radio. En este ejemplo de aquí, por ejemplo, si el arco es de 10 metros y el radio es de 5 metros, pues todo el ángulo serán 2 radianes. 5 metros formarán un radián y el otro ángulo cuyo arco es de otros 5 metros será otro radián, en total 2 radianes. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo en radianes? Pues dividiendo el arco S entre R. Esta formulita la vimos y de aquí despejamos que el espacio recorrido es igual al ángulo en radianes por R. Por aquí nos quedamos el otro día. El otro día os dije una cosa que no es correcta, no sé de dónde lo saqué. El radian no es una unidad fundamental del sistema internacional, es una unidad derivada y además sin dimensiones, porque como veis aquí, como veis en esta expresión, si el arco se mide en metros y el radio se mide en metros, los metros de arriba se van con los metros de abajo y el ángulo en radian en realidad no tiene ninguna dimensión. Ponemos radian, RAD, pues para dejar claro que estamos midiendo este tipo de ángulos, pero no tiene ninguna dimensión, ¿vale? Bueno, pues seguimos con la historia. Un radian es un ángulo escrito en una circunferencia que abarca una longitud de arco que mide lo mismo que el radio de la circunferencia. Esta letra griega que dijimos que se llama phi la vamos a utilizar para representar ángulos. Podemos haber utilizado cualquier letra griega, pero se suele utilizar esta. Bueno, ya sabéis que a la unidad se le llama radián, se designa con RAD y es la unidad de ángulo que se suele utilizar en el sistema internacional. Pero ya os digo que es una unidad derivada, ¿vale? Derivada y sin dimensiones, porque como el espacio o la longitud recorrida se mide en unidades de longitud, por ejemplo en metros, y el radio se mide en unidades de longitud, por ejemplo en metros, los metros se van con los metros y me queda que el radián no tiene dimensiones, ¿vale? El otro día nos quedamos viendo que aquí tenemos dos magnitudes que me sirven. Ya sabéis que una magnitud es algo que podemos medir. Pues la posición de un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme la podemos determinar de dos maneras diferentes. O bien indicando el espacio que se ha recorrido sobre el arco, que va en metros, o bien indicando el ángulo que ha descrito el vector posición del cuerpo, que va en radianes. Entonces, fijaros, dos magnitudes que sirven para lo mismo. Espacio recorrido, ángulo descrito. Pues la magnitud lineal, la que se mide en unidades en metros, es igual a la magnitud angular por el radio. Luego nos vamos a encontrar con que esto se repite con otras magnitudes que luego vamos a ver que la velocidad se puede medir de dos maneras. Pues la relación entre los dos tipos de velocidad será una relación exactamente igual a esta, ¿vale? La velocidad que medimos utilizando metros va a ser igual a la velocidad que medimos utilizando ángulos por el radio, ¿vale? Ejercicios resueltos para hoy. Pues me parece que son muy sencillos. Os lo he resuelto, he hecho una captura de pantalla y os los voy a mandar, ¿vale? Es simplemente aplicar la fórmula. Este es el 27 y teníais que hacer también para hoy el 31 y el 32. El 31 tiene un
pequeño inconveniente, y es que si en la ecuación de la velocidad y de la posición ponemos la aceleración positiva, pues luego a la hora de despejar el tiempo nos va a salir un tiempo negativo. Y eso en física no tiene sentido, el tiempo no puede ser negativo, pero en matemáticas, si tú utilizas una coordenada t, a la hora de resolver una ecuación, las matemáticas no saben si t es tiempo o qué es t. Entonces, para que el tiempo nos salga positivo, como sabemos que es un movimiento de frenado, y en ese caso la aceleración se opone a la dirección del movimiento, si el movimiento va hacia la derecha, la aceleración va a la izquierda, pues lo que hacemos es que tomamos de antemano los signos negativos de las aceleraciones en las dos ecuaciones, y ya sabéis que entonces luego la aceleración me va a salir positiva. Pues me va a salir positiva porque el signo menos ya lo he tenido en cuenta aquí, ¿vale? Le echáis un vistazo, pero vamos, que no tiene ninguna dificultad. Hay que resolver un sistema, pero un sistema muy sencillo. Cogemos y aquí despejamos el tiempo, perdón, la aceleración, y una vez que tenemos despejada la aceleración sustituimos aquí, y como hay un tiempo en el denominador que se va con el de arriba, pues me queda una expresión que es muy fácil de despejar, ¿vale? Y este tampoco tiene ninguna dificultad, simplemente pasar de kilómetros hora a metros por segundo y sustituir en la fórmula. Os lo voy a mandar resuelto. Bueno, y vamos a terminar el tema hoy, porque lo que nos queda ya es poco. Velocidad en un movimiento circular uniforme. Bueno, pues de la misma manera que en un movimiento rectilíneo uniforme teníamos una ecuación para determinar la posición del cuerpo en función del tiempo, en un movimiento circular uniforme podemos hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Imaginaros que inicialmente tenemos un cuerpo que está aquí, ¿vale? Y que pasa un cierto tiempo y el cuerpo, bueno, esta posición la sabemos, esta distancia de aquí, S sub 0, la sabemos. Y cuando pasa un cierto tiempo, el cuerpo se viene hasta aquí, hasta la posición S. ¿Verdad que el espacio que ha recorrido en ese tiempo es S menos S sub 0? Si yo a todo S le quito este trozo de aquí, lo que obtengo es este espacio de aquí, que es el espacio que ha recorrido el cuerpo. ¿Bien? Pues si ese espacio, que es este de aquí, lo dividimos entre el tiempo que ha empleado en recorrer dicho espacio, lo que obtenemos es la velocidad lineal, a lo que antes simplemente llamábamos velocidad. Ahora la vamos a llamar lineal para diferenciarla de otra nueva magnitud que vamos a definir ahora mismo, que se denomina velocidad angular. Si os dais cuenta, a partir de esta ecuación se deduce una ecuación similar a la del movimiento rectilíneo uniforme. Lo que pasa es que ahora, en vez de poner x y x sub 0, pues ponemos s de espacio y s sub 0. Si os dais cuenta, fijaros cómo esa ecuación es exactamente igual a esta. Y podemos resolver problemas pues de la misma manera como lo hicimos en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Pero ahora vamos a definir además otra nueva velocidad que le vamos a denominar velocidad angular. Si la velocidad lineal me va a indicar los metros que voy a moverme en cada unidad de tiempo, en cada segundo, la velocidad angular me va a indicar los radianes que se ha desplazado el vector posición en cada unidad de tiempo. Es decir, cuando el cuerpo estaba aquí en esta posición inicial, voy a borrar por aquí todo esto lo que he hecho para que se vea un poquito más claro. Cuando el cuerpo se encontraba en la posición inicial, yo podía indicar esa posición o bien indicando estos metros de aquí, S sub 0, o bien dando este ángulo, indicando el ángulo descrito por el vector posición del cuerpo, pues desde en ese instante, desde el comienzo, la posición en ese instante, en el instante S sub 0, perdón, vendrá marcada por este vector de aquí, ¿vale? Y este vector viene determinado por este ángulo phi sub 0, ¿vale? Entonces, cuando pasa un cierto tiempo, si el cuerpo se mueve de aquí hasta aquí, ahora su vector posición se ha desplazado y ha ido hasta aquí, se ha venido hasta aquí. El ángulo que determina ese vector posición es este de aquí, desde el origen
El origen de ángulo lo tomamos en el eje X. Entonces, ¿cuánto ha variado el ángulo desde el instante inicial al instante final? Pues phi menos phi sub 0 ha variado todo esto de aquí. Pues si yo pongo phi, esto hay que cerrarlo, si no es otra letra griega. Si yo pongo phi menos phi sub 0, esto es lo que ha variado el ángulo en radianes en un cierto tiempo. Si lo divido entre el valor del tiempo, lo que obtengo es lo que ha variado el ángulo en cada segundo. Y de esta manera se define la velocidad angular. Si os dais cuenta, de aquí podemos obtener una expresión similar a esta, pero en vez de utilizar espacio vamos a tener ángulos en radianes y en vez de tener velocidad lineal vamos a tener la velocidad angular. El ángulo en radianes en cualquier instante será igual al ángulo en radianes inicial más la velocidad angular por el tiempo. La rapidez con que se mueve un cuerpo que lleva un movimiento circular uniforme la podemos medir o bien utilizando magnitudes lineales, la velocidad que habíamos visto hasta ahora, o bien utilizando magnitudes angulares, la velocidad angular. Y ahora, como hicimos el día pasado con el espacio y el ángulo, vamos a ver cómo relacionamos la velocidad lineal y la velocidad angular. Si alguien ha estado atento, pues ya se lo puede imaginar. Vamos a demostrar cómo la magnitud que utiliza metros, la magnitud lineal, va a ser igual a la magnitud angular por el radio, que es exactamente lo mismo que vimos aquí para la posición. La posición expresada en metros va a ser igual a la posición expresada en radianes por el radio. Bueno, bueno, en este caso, para demostrar la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, he supuesto que el cuerpo partía desde el eje X, desde aquí, es decir, que phi sub 0 es 0. Vamos a suponer que phi sub 0 es 0. No haría falta hacerlo así, pero vamos a suponer que phi sub 0 es 0. ¿Vale? Si phi sub 0 es 0, en la expresión de antes, recordar que aquí era menos phi sub 0, pero como phi sub 0 es 0, pues no lo pongo. Entonces simplemente me queda que la velocidad angular es igual al ángulo descrito en radianes partido el tiempo que se ha tardado en describir dicho ángulo. Pero como habíamos visto que el ángulo en radianes se podía expresar o se podía calcular dividiendo el arco entre el radio, pues sustituimos esta expresión, ¿vale? Pues en vez de poner el ángulo en radianes, ponemos arco partido radio. Como radio está dividiendo en el numerador, pasa al denominador multiplicando, ¿vale? Y ahora tenemos que el espacio que hemos recorrido partido el tiempo, eso en realidad, esto de aquí, es la velocidad lineal. Espacio partido tiempo es la velocidad lineal. Luego me queda que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal partido r. Si de aquí despejo la velocidad lineal, pues me queda que la velocidad lineal es igual a la angular por r, ¿vale? Y aquí pues resumo lo que os he estado comentando antes. Podemos expresar la velocidad de un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme de dos maneras. Utilizando la velocidad lineal, lo que hasta ahora simplemente llamábamos velocidad, o utilizando la velocidad angular. Ambas magnitudes están relacionadas de la misma manera que lo estaban la posición y el ángulo, ¿vale? O sea, siempre en los movimientos circulares vamos a tener dos magnitudes para lo mismo, una lineal y otra angular. Pues la magnitud lineal va a ser igual a su equivalente angular por el radio. Por ejemplo, magnitudes que miden la posición, el espacio y el ángulo. Pues el espacio recorrido va a ser igual al ángulo por el radio.
Magnitudes que miden la rapidez con que se mueve un cuerpo, la velocidad, velocidad lineal y velocidad angular. Pues la magnitud lineal, la velocidad lineal, es igual a la velocidad angular por el radio. Si hacemos la ecuación de dimensiones está claro, porque fijaros, el espacio va en metros, esto va en metros, esto va en radianes, pero habíamos dicho que no tiene dimensiones, que es adimensional. Pues para que al multiplicar me salga en metros, ser adimensional es lo mismo que decir que tiene dimensiones 1. Pues el radio tiene que ir en metros, para que metros por nada o por 1 me quede en metros. La velocidad lineal va, como sabéis, en metros partido por segundo. La angular hemos dicho que eran radianes partido segundo, pero el radiano tiene dimensiones. Entonces, o hemos dicho que tiene dimensión 1. Para que la ecuación sea homogénea, las unidades totales, si recordáis, la ecuación de dimensiones total del segundo miembro de la ecuación tiene que coincidir con el primero. Me tiene que salir metros partido por segundo. Pues entonces tengo que multiplicar por R. De esa manera me quedaría metro arriba y segundo abajo. Y el radian que no tiene dimensiones. Si hoy en el examen, por ejemplo, os equivocáis y ponéis R debajo, pues si halláis la ecuación de dimensiones os dais cuenta que no son iguales las dos ecuaciones, la de la izquierda y la de la derecha, y por lo tanto, si recordáis del tema 1, ya vimos esto, la ecuación no sería homogénea y por lo tanto no es correcta, ¿vale? Bueno, pues ya está por hoy. Para el próximo día, que es mañana, el ejercicio 28, que parece un ejercicio muy complejo porque no tiene datos. Los datos son de sentido común. Por ejemplo, calcular la velocidad angular de la Tierra en el sistema internacional. Bueno, pues la velocidad angular tienes que coger y dividir un ángulo en radianes entre el tiempo que se tarda en describir dicho ángulo. ¿Sabéis qué ángulo describe un punto de la Tierra cuando da una vuelta completa? Si damos una vuelta completa son 360 grados, pero ya vimos que 360 grados equivalen a 2 pi radianes. ¿Sabéis el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa? Pues al denominador. Una vez que tenéis la velocidad angular, ¿cómo calculo la velocidad lineal de un punto de la Tierra si me están dando el radio? ¿No hemos visto cómo se relacionaba la velocidad lineal y la velocidad angular? Pues aplicarlo. Calcula la velocidad angular de las manecillas horarias de un reloj. Vosotros ya no tenéis relojes de manecilla, pero la manecilla horaria, la manecilla en un reloj normal, normal, de los que hemos utilizado hasta la llegada de lo digital, tenía 2 manecillas. La pequeña daba una vuelta entera cada 12 horas, es decir, 2 pi radianes cada 12 horas, esa es la que marcaba la hora, y el minutero, la otra, pues daba una vuelta entera cada 60 minutos, 2 pi radianes cada 60 minutos. Bueno, pues quiero que me calculéis la velocidad de las manecillas horarias del reloj y la del minutero, los dos. Y por último, calcula la velocidad angular de la Luna en su movimiento alrededor del Sol. Sabemos que la Luna gira alrededor del Sol. ¿Sabéis cuánto tarda la Luna en dar una vuelta completa alrededor del Sol? Pues un mes, por eso de ahí viene la existencia de los meses. Un mes, podéis poner, por ejemplo, 30 días. Y si da una vuelta entera, ¿qué ángulo va a describir en radianes? Pues 2 pi. Pues ya lo he dicho todo. Ahora lo único que tenéis que hacer es sentaros y poneros a trabajar. Y esto es todo, amigos, por hoy. Que lo paséis bien.